Hermanos, los invito allí en sus Biblias, como dice el boletín, pueden ver el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos del 1 al 23. Vamos a tener una oración para comenzar. Padre, queremos agradecerte por tu infinita misericordia y gracia para con nosotros, Señor, que nos permites estar aquí reunidos, Señor, una vez más en esta iglesia, para alabando y glorificando tu nombre por medio de los cantos, Señor, por medio de este servicio de adoración en tu nombre. Padre, reconocemos que hay muchas imperfecciones, Señor, en él, pues, Señor, debido a nuestro pecado, Señor, nuestras manos sucias delante de tu presencia. Padre, pero que aceptes este servicio, Señor, esta adoración que ha sido delante de ti, Señor, por los medios de Cristo, los méritos de Cristo, Señor, que nosotros podemos acercarnos a tu trono de gracia. Padre, y estando delante de tu presencia, Señor, en este tiempo, Señor, que tu palabra es abierta, Señor, que seamos alimentados por ella. Señor, como dice Pedro, Señor, que deseamos como niños recién nacidos esa leche, Señor, no adulterada. En este tiempo, Señor, podamos ser nutridos, Señor, por lo que tú tienes que decirnos en esta tarde a nosotros. Gracias, Padre, por todo y bendice este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos del 1 al 23. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo rebelde, eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblos de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de fuego, la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí,
y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta tarde. Pueden tomar asiento, hermanos. Nosotros estamos viviendo en una generación, en una sociedad que está muy familiarizada con todo lo que es la terminología y vocabulario cristiano. Usted va al supermercado, Dios lo bendiga. Agarra un taxi y ve que hay una Biblia abierta a veces, o dice bendición, ve los buses, dice santidad a Jehová. Una sociedad bastante familiarizada con este tipo de terminología cristiana. En algunos casos dicen, lo que pasa es que para ser cristiano debes vestir tal tipo de ropa, debes estar estandarizado de esta manera. O algunos lo llevan a tal extremo y dicen, debes hablar o debes comportarte de dicha manera, aún tener una expresión corporal cristiana. Dios lo bendiga, como si fueran chinitos tratando de hacer una venia. Pero dando a entender que eso es sinónimo de ser cristiano. A esto se le puede sumar también a aquellos pseudoministros que usan la Biblia para su propio provecho y la usan para ganancias deshonestas. Pero en medio de esta subcultura cristiana, miren lo que menciono, subcultura cristiana, hay algunos que dicen, es que yo no soy tan malo. Desde pequeño voy a la iglesia, mis padres son bastante buenos, ellos dan bastante a la iglesia. Yo no soy tan malo como los que están allá afuera. Y por eso piensan que han ganado el favor de Dios como si fuera que Dios les debiera algo. No obstante, cuando nosotros entonces empezamos a ver lo que tenemos delante de nosotros, como leímos en esta porción del Éxodo, más específicamente lo que vimos las 2 últimas semanas, podemos ver que el pueblo de Israel fue sacado, o se les recordaba que había sido sacado de la esclavitud de Egipto, pero ellos deliberadamente rechazaron a Dios. ¿Y de qué manera se vio evidente el rechazo a Dios? Porque decidieron construir un becerro de oro, un becerro hecho con sus propias manos. Y a pesar de esa rebelión, a pesar de ese rechazo del pueblo de Israel hacia Dios, se puede ver entonces que hay un plan de redención, o como se habla, la historia de la redención de Dios. Lo que vamos a ver es que a pesar del desdeño que le ha hecho, el rechazo del pueblo hacia el Señor, Él dice, yo voy a dar mi presencia. Yo voy a estar en medio de ustedes. Y eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Si usted ve los primeros versículos del 1 al 3, la presencia de Dios prometida, pero se les recuerda algo importante. Es algo que se le había dicho a los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Patriarca, los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Si usted va en la cronología bíblica, y usted puede buscarlo en su casa con más detenimiento, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 2, déjame buscárselo nada más para mencionarlo. Es aquí donde Dios llama a Abraham, bueno, el capítulo anterior Dios llama a Abraham y le dice que salga de la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, y le dice, yo te voy a hacer a ti una gran nación. El Señor le hace una promesa a él y dice, sal porque te voy a hacer a ti una gran nación. Él no tenía hijos hasta ese momento. Y en versículo 7 de ese capítulo, Él les dice, o se le apareció Jehová a Abraham, y le dice, te voy a dar una gran descendencia. Pero no tenía hijos. Y también añadió, te voy a dar una tierra. Capítulo 13, se repite esa promesa. Génesis 13.
Y nuevamente en capítulo 15 se repite esa misma promesa, pero se le añade algo. Y el Señor les dice, tus hijos, que no tienes todavía, que te voy a dar, que van a tener Canaán, van a ser esclavos por 400 años. Dios le dice, tus hijos, que no tienes, que serán esclavos, que saldrán con riquezas, les voy a dar una señal, la circuncisión. Eso es capítulo 17 de Génesis. Y es hasta el capítulo 18 donde vemos el cumplimiento, 18 y 21 más que todo el cumplimiento. En el 18 se hace la promesa de que Dios le dice, tu hijo Isaac, no Ismael, Isaac es el hijo de la promesa. Y si brincamos en la cronología, capítulo 26 de Génesis, Dios habla con Isaac y le dice, así como yo hablé con tu padre, Abraham, yo voy a hacer que tus hijos lleguen a esa tierra. Yo les voy a dar la tierra y los voy a hacer una gran multitud. Con Isaac no hay tantos detalles, pero es hasta Génesis 28. Dios se le aparece a Jacob y le dice, déjame buscarlo aquí, Génesis capítulo 28. Dios le dice lo siguiente a Jacob. Versículo 13. He aquí Jehová estaba en medio de ella y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vemos entonces todo este patrón, esta repetición de las promesas de Dios a los patriarcas. Y esto no es algo que debe pasar desapercibido porque nos muestra algo interesante y es la fidelidad de Dios. Cuando Él ha dicho que va a hacer algo, mi querido hermano, Él lo hará. Esto me recuerda algo muy interesante acerca de nuestro Dios. Él es inmensamente misericordioso y lleno de gracia. ¿Qué momento ha habido? Hágase la pregunta, ¿qué momento de su vida ha habido en que usted y yo no hemos sido testigos de la bondad de Dios? O déjeme reformularle la pregunta desde otro ángulo. ¿Ha habido algún momento en que usted no haya visto la bondad de Dios en su vida? De la misma manera en que Dios les prometió a Israel o a los patriarcas les voy a dar la tierra, te voy a dar hijos a Abraham. Y les dice aquí en Éxodo, yo voy a estar con ustedes. De la misma manera, usted y yo podemos tener la confianza que Dios dice, yo estoy contigo. Es más, esas palabras las encontramos en Mateo 28, versículos del 18 al 20, lo que se conoce como la Gran Comisión. Y si usted lee esta porción con detenimiento de la Gran Comisión, valga la redundancia, podrá darse cuenta de algo. Cristo está hablándole a los discípulos. Dice, toda potestad me ha sido dada de los cielos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y usted y yo estamos incluidos allí, en ese mandato. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizarlos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, ¿acaso el Señor se olvida de sus promesas? Evidentemente no. Pero para poder ser beneficiarios de aquella promesa de Dios en medio de su pueblo, era necesario que fuera a través de Cristo Jesús, quien vino a esta tierra como hombre y habitó entre nosotros. Y siendo por medio de Él, entonces es que usted y yo podemos tener comunión con el Padre. Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Dice, lleno de gracia y verdad. Y si usted sigue leyendo, el versículo 18 dice, yo he venido para dar a conocer al Padre. Es por eso que es por medio de Cristo que nosotros podemos tener esa confianza. Por tal razón, muchos de los mártires que nos precedieron, mi querido hermano, podían sobrellevar el hecho
de aguantar y soportar el martirio que iba a pasar en ellos. Déjenme darle un ejemplo. Aquellos que están familiarizados con la historia de la iglesia, Policarpo, obispo de Esmirna. Él fue discípulo de Juan. Policarpo era un hombre mayor, estaba siendo perseguido por ser cristiano y él escapaba. Él huía en cada momento, porque obviamente si lo están persiguiendo tiene que huir. Pero llegó el momento en que ya él dijo, si me atrapan es porque el Señor ha designado que yo muera. Y así fue. Llegó a un lugar, sus captores lo agarraron, él les dijo, espérenme. Él siguió orando, y la gente estaba sorprendida del carácter de Policarpo. Él se fue con ellos, pero es interesante lo que va a pasar justo antes que él muere. Él dice que él fue llevado delante del procónsul, allá en el estadio, o sea, en el Coliseo, y le estaban diciendo, tú debes negar a Cristo. El procónsul veía que él era un hombre viejo, ¿y para qué voy a matar a un viejo? Simplemente que niegue a Cristo y ya con eso es todo. Y él le insistía, Policarpo, niega a Cristo. Pero Policarpo dice lo siguiente, y déjeme leérselo, dice, 86 años le he servido a él, y él nunca me ha hecho daño. ¿Cómo entonces yo podré blasfemar a mi Rey y Salvador? Escúchame declarar con fuerza, yo soy un cristiano. Y si tú deseas aprender qué son las doctrinas del cristianismo, asígname un día y las escucharás. Están a punto de matarlo. Y él dice, escucha el evangelio. A ti he pensado correcto ofrecer testimonio de mi fe, pues somos enseñados que debemos honrar a los poderes y autoridades que han sido ordenadas por Dios. Dice que el procónsul estaba tan sorprendido de la fe de Policarpo que él dijo, te voy a echar a los leones, te voy a sacar a las bestias para que te maten. Y él les dijo, llámalas, porque yo no estoy llamado a arrepentirme y a negar a mi Señor. Y nuevamente le dice, te voy a echar entonces al fuego. Mira la frase célebre de Policarpo. Tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y luego al poco tiempo se extingue, pero eres ignorante del fuego del juicio por venir y del castigo eterno reservado para los impíos. Pero ¿por qué te retrasas? Trae lo que deseas. Eso es ser valiente. Dice entonces que la multitud estaba allí en el Coliseo y decían, suelten a las bestias, suelten a las bestias. Y decía, abajo con los ateos. Los cristianos eran considerados ateos en ese tiempo porque adoraban a un Dios invisible. Otros gritaban, quémenlo vivo, quémenlo vivo. Sé que los centuriones o los soldados apilaron la leña, amarraron a Policarpo y lo pusieron allí, lo amarraron. Y esto es lo que Eusebio registra de las palabras de Policarpo, mientras estaba amarrado y le iban a encender llama debajo de él. Oh Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por quien hemos recibido tu conocimiento, el Dios de ángeles y poderes y toda criatura y de toda la raza de justos que viven ante ti. Yo te doy gracias de que me has contado apto para este día y esta hora, de que pueda tener parte en tu número de mártires en la copa de tu Cristo, para resurrección a la vida eterna, tanto de alma y cuerpo a través de la incorrupción impartida por el Espíritu Santo, entre los cuales yo seré aceptado en ti, en este día ante ti, como un sacrificio gordo y aceptable. De acuerdo a ti, el siempre verdadero Dios, que ha ordenado, revelado de antemano y que ha cumplido. Por tanto, también te alabo por todas las cosas. Te bendigo, te glorifico, igual que a Jesucristo, tu amado Hijo, con quien tú y el Espíritu Santo tienen gloria, tanto ahora como en todas las eras. Amén. Prenden el fuego.
¿Y sabe qué pasa con el fuego? Sé que los soldados se dan cuenta que el fuego no puede quemarlo. Es algo sobrenatural, es posible, yo no estuve. Pero eso es lo que narra la historia. Sé que el fuego estaba alrededor de él y no lo quemaba. Así que decidieron agarrar una lanza o una espada y atravesarle el corazón, y él murió, fue desangrado. Pero tener tal oración, tener tal valentía y coraje, es porque Policarpo estaba seguro. Yo estoy contigo. Policarpo aguantó eso. Y es un ejemplo de confianza en las promesas de nuestro Dios. Yo estaré contigo hasta el fin. La promesa que le hizo a Israel, la promesa que le hicieron a los discípulos, es la misma promesa pertinente a nosotros. Policarpo selló su vida. Él estaba seguro que el Señor no lo iba a abandonar. Aún en medio de esa situación, mi querido hermano, no sé qué es lo que usted está atravesando en estos momentos, pero debe recordar algo: el Señor es fiel y estará con usted todos los días, así como estuvo con Policarpo al final de su vida. Las dudas son parte de nuestra vida. Es cierto, vamos a dudar en ciertos momentos, pero en medio de las pruebas, entonces es cuando debemos reconocer, como dice Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque estás conmigo hasta el fin. El Señor le dice: los voy a castigar, y eso lo vimos la semana pasada. Quítense esa ropa, no van a estar delante de mí, están sucios, no vaya a ser que los elimine. Es lo que él dice. Y la semana pasada vimos la ley, vimos las consecuencias que tiene que quebrantar el santo consejo del Señor. Y la pregunta es: ¿qué merece el pecado? Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Entonces el castigo por haber menospreciado al Señor es que ellos mueran. Haber menospreciado al Señor por haber creado un ídolo. Es por eso que Dios le dijo a Moisés: todo aquel que me rechace, todo aquel que menosprecie o me menosprecie, va fuera de mi lista, va fuera de mi cuaderno. Pero es interesante lo que menciona el catecismo de Heidelberg, porque el catecismo usa un término que a veces puede llamar más la atención. Nosotros decimos ¿qué es el pecado? Pero Heidelberg dice, la pregunta 3, ¿cómo tú conoces tu miseria? ¿Cómo conoces tu miseria? ¿Por qué usa miseria? Y usted puede buscarlo también en el comentario de Ursino, que es uno de los autores del catecismo. Y dice: porque miseria abarca mucho más. La miseria abarca el hecho de que nosotros podemos ver nuestra incapacidad total delante de Dios. Por eso el catecismo dice: solamente por medio de la ley de Dios usted y yo somos capaces de conocer nuestra miseria, que somos incapaces de acercarnos a Dios. Y la ley demanda la muerte de los ofensores. Pero aquí hay algo interesante y hay algo mucho mayor aquí. Si usted agarra el capítulo 32 y el capítulo 33, y usted hiciera un paralelo entre ambos, y usted también agarrara el catecismo de Heidelberg, porque el catecismo usa una estructura: ley, o la gracia o el evangelio, y nuevamente la ley. La ley te muestra tu pecado. La gracia o la misericordia te muestra el evangelio, en Cristo Jesús, salvación, y la ley vuelve a mostrarte cuál es el camino a seguir. ¿Cierto? Nosotros no vivimos por allí como nos dé la gana. Vivimos sujetos a la palabra de Dios. Cuando usted ve entonces capítulo 33, ve ley que dice: muere por haberme rechazado. Capítulo 32 dice: muere. Capítulo 33, ¿qué dice? Yo voy a estar con ustedes. No se lo merecen, pero yo voy a estar con ustedes. ¿Y saben qué dice capítulo 34? Se renueva el pacto. La ley de Dios. Sigue mi camino.
Y eso es lo que podemos ver. Capítulo 32, entonces vemos las consecuencias, la paga del pecado. El 33, la gracia y misericordia de Dios. Y aquí vamos brevemente a Gálatas capítulo 3 para ver algo interesante que va amarrado con estas ideas, que nos habla acerca de lo que hace la ley en cada uno de nosotros. Versículo 13 al 15. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si usted ve capítulo 33, lo que mencionaba, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros hemos errado de igual manera que hizo Israel. Y ya me he escuchado decirlo las semanas anteriores. Calvino dice que somos una fábrica de ídolos. Nuestro amor se nubla. Nuestro amor hacia Dios se nubla por el pecado que todavía está en nosotros. Pero dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición. Y dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, que Cristo llevó sobre sí la maldición que debía estar en usted y en mí. Versículo 14. ¿Para qué en Cristo Jesús la bendición de quién? De Abraham. Lo mismo que decía Éxodo 34, los patriarcas. Dice aquella bendición de que tú serás bendición a todas las naciones del mundo. No es por ser israelita o no ponernos un broche con la estrella de David. Cristo Jesús. Dice, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Y después él va haciendo más referencias acerca de Cristo y aquella salvación que es el pacto en Cristo Jesús, el nuevo pacto que usted y yo estamos gozando el día de hoy. Un dato interesante también, porque en Éxodo 33, versículo 14, se enfatiza nuevamente aquella maldición que reposa sobre todos los hombres. Déjame ver acá. Versículo 14. Bueno, no ese es el versículo, pero es el punto de que la ira está allí. El Señor dice, no van a entrar, no van a estar. Pero también Pablo dice, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados. Moisés intercede por ellos. Pero ¿quién es el intercesor nuestro? Cristo. Es decir, todos nosotros merecíamos el castigo, al igual que se le dijo a Israel. Esa es la condena por causa del pecado, de la idolatría, del rechazo a Dios. Pero en Cristo hemos recibido perdón por medio de su sangre. La pregunta es, ¿qué es pertinente hacerse? ¿Qué significa eso de creer en Cristo? ¿Cómo yo sé o cómo yo puedo verdaderamente creer en Cristo? No es eso de simplemente, como algunas iglesias mencionan, levanto mi mano o me apuntan en algún lado. No es eso lo que me hace cristiano. O como en algunas otras iglesias, donde simplemente por los ritos religiosos ya es parte de la iglesia y vive una vida alejada del Señor. Nuevamente Heidelberg dice que hay que tener una fe verdadera en el Señor. Si hay una fe verdadera, quiere decir que hay una fe falsa. Pregunta 21 de Heidelberg, Catecismo, dice, ¿qué es la fe verdadera? Y la respuesta, no es solo un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que se me ha revelado del Señor. Es decir, no es solamente saber que Cristo es el Salvador, que es importante, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo,
infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad de que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga el perdón de pecados, la justicia y la vida eterna, y eso de pura gracia y solamente por los méritos de Cristo. Es decir, si usted no sabe si es cristiano, si usted no sabe si ha creído en Cristo Jesús, si lo viéramos paso a paso, como dice Heidelberg, lo primero es, Cristo es el Salvador. Ok, muy bien, afirmativo, bien. Pero eso no lo salva solamente. Porque hay muchos allá afuera que dicen que Cristo es el Salvador y viven como les dé la gana. Entonces dice, debes saber quién es Cristo Jesús, de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero tienes que confiar que el Espíritu Santo hace una obra en ti, en tu vida. Dice que cambia ese corazón y te da la seguridad de que Dios te ha perdonado. A veces vivimos solamente de la conciencia cauterizada. Es que el Señor no me va a perdonar, no me va a perdonar, no me va a perdonar. Eso es pecado. Tengo la confianza de que me otorga remisión de pecados, justicia y vida eterna. Nuevamente, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades. Heidelberg dice, de pura gracia. Y su salvación, al igual que la mía, es pura gracia. El versículo 7 hasta el final prácticamente. Vamos a ver la sección del tabernáculo. Y el tabernáculo, no voy a entrar en muchos detalles. Usted recuerda todos los capítulos que nos mantuvimos en esa sección que apuntan a Cristo. Versículo 12, específicamente, al 23, empieza a hablar de un tema muy llamativo. La gloria de Dios. Y si usted recuerda lo que ya hemos estudiado, la gloria de Dios, la Shekinah de Dios, se manifestaba directamente o se manifestaba encima del arca del testimonio o el arca del pacto. O como dice capítulo 33, dice que en la columna le aparecía en la puerta y se daban cuenta que ahí estaba el Señor. Entonces la gloria de Dios se manifestaba allí, en el tabernáculo. Acompáñenme brevemente, primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. La gloria de Dios estaba siendo manifestada en medio del pueblo. Fueron redimidos, reciben el pacto, quebrantan el pacto. El Señor les dice, afuera. Pero dice, pero voy a estar con ustedes. Voy a darles mi presencia. Ven su gloria, vieron su poder. Usted y yo, mi querido hermano, hemos sido redimidos, ¿cierto? Hemos sido bautizados, participamos activamente de la iglesia. Lo bueno es que como somos poquitos, podemos vernos las caras todos y sabemos quiénes están aquí. Estamos todos juntos. Pecamos y hemos visto la gloria de Dios. No con nuestros ojos, sino por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dios no le permitió a Moisés verlo. Le dijo, yo te voy a tapar los ojos. Vas a ver mi espalda. Pero Dios, Cristo le dice en el Evangelio de Juan, se habla de Cristo que dice que Él vino a dar a conocer al Padre. Y el mismo Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, usted y yo hemos visto la gloria de Dios por medio de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo funciona eso? No sé. Pero dice, Él es la imagen de Dios. Es por medio de Cristo entonces que todas las cosas son creadas. Y dice, todo subsiste, el pueblo subsiste. Él es la cabeza de la iglesia. Y versículo 19 dice, agradó al Padre que habitase en él toda plenitud. Hay algo interesante.
Brinque conmigo nuevamente a Éxodo. Versículos 13 al 19. Yo creo que usted lo va a poder hacer más fácilmente que yo. Sí, versículos 13 al 19. Esa pequeña porción pareciera ser, o la manera en que yo lo voy a poner, un paralelo con la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13 de Éxodo dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozcan y halle gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. Ahora brinque conmigo, pero deje su dedo en Éxodo, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Y dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que les viste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Moisés dijo: si yo he hallado gracia, pero usted y yo hemos hallado gracia por medio de Cristo Jesús. Versículo 3 de Juan 17 dice: a todos aquellos, dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, porque hemos hallado gracia por medio de Cristo. Versículo 15 de Éxodo. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Juan 17, pero versículo 14 al 18. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Y qué dice después? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Dice: no nos saques de aquí si no estás con nosotros. Cristo dice: yo me voy. Vayan al mundo. Vayan al mundo. Pero Él nos dejó su palabra. Y Él nos dejó el Espíritu Santo, que dice: yo les voy a recordar. El Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Gracia delante de Dios. Éxodo nuevamente, versículos 18 al 25, al 23, perdón. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. Juan 17, 22 al 26. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Qué dice después de esa coma? Para que vean mi gloria que me has dado. Moisés no pudo ver la gloria de Dios.
Pero dice, para que usted y yo, dice, veamos la gloria de Dios, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, Padre justo. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Interesante cómo vemos todas estas figuras y tipos que nos apuntan a algo mucho mayor, en nuestro Salvador. Porque usted sabe que hay algo interesante en todo esto, porque la iglesia, por ser judía, al principio, la iglesia de Jerusalén y después se va expandiendo, en sus inicios, evidentemente, por tener raíces judías, dice, ¿cuál es el mayor profeta? ¿Cuál es el mayor? Moisés. ¿Qué dice Hebreos? Capítulo 3, versículos del 1 al 3. O sea, Moisés se le dio la ley, Moisés recibió todas estas cosas, pero hay uno mayor que Moisés. ¿Quién es mayor que Moisés? Jesús. Cristo es mayor. Y el mismo autor de Hebreos en capítulo 1, versículo 3, dice, ahora todas las cosas las ha hablado por medio del Hijo. Dice, Él es el resplandor del Señor. ¿Puede alguien ser mayor que Cristo? El propósito de Dios al enviar a su Hijo para mostrar su grande misericordia, gracia y amor hacia la humanidad. Por tal motivo, vemos que desde el principio Él ha determinado que todos los hombres pudieran conocer sus abundantes riquezas, como dice Efesios. ¿Qué tenemos aquí entonces en esta tarde? Se les recordó al pueblo de Israel. Dios hizo una promesa a los patriarcas y la cumplió. El Señor le dio su sentencia de que los iba a consumir en su ira. Pero dice, no los voy a consumir, voy a estar con ustedes. Él detiene su mano. Moisés monta el tabernáculo, pone todas las cosas. Ellos llegan a ver la presencia de Dios allí. La gloria de Dios es mostrada en su tienda, en el tabernáculo. Su presencia en medio del pueblo. Voy a terminar con algo para pensar más que todo. Me gustaría que usted pensara o considerara aquella cosa o aquella situación o aquel momento que ha sido duro en su vida o si lo está pasando ahora. Y usted dice, no entiendo por qué me está pasando esto. No sé por qué me siento así. No sé por qué el Señor ha permitido que esté con esta enfermedad. No sé por qué me empiezan a perseguir en el trabajo. Si soy el mejor. Pero dice, no sé por qué. Déjeme darle un ejemplo de alguien que murió sabiendo por qué sí lo mataron, pero que nunca quitó su mirada de la gloria de Dios. Y es lo que yo realmente quiero que usted pueda tener en mente en esta tarde. Libro de Hechos, capítulo 7, versículos 55 al 60. Un personaje de la iglesia, el diácono Esteban. Él dice que él estaba predicando, o estaba con el Sanedrín por allí cerca, y él empezó a predicar de una manera ardiente. Le dijo, ustedes mataron a Cristo. Versículo 55. Bueno, 54. Oyendo estas cosas, después que él los acusó de haber matado a Cristo, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios. Están a punto de matarlo.
por la predicación. Y él dice, vio la gloria de Dios y a Jesucristo y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y dice, entonces dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y lo mataron. ¿Qué dijo él? Versículo 59. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y algo más, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice, murió. La gloria de Dios, mis queridos hermanos, nos da consuelo. Porque es por medio de Cristo, por medio de su gracia, que usted y yo podemos soportar cualquier cosa por la que estemos atravesando. Él, siendo Dios y hombre, nos dio ejemplo, pero también nos dijo, yo estaré contigo, estaré en medio de ustedes hasta el fin. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos has dado, Señor, con tu palabra, para poder meditar un poco acerca de las promesas que tú le hiciste al pueblo, Señor, que estarías con ellos, estarías en medio de ellos, que es exactamente lo mismo, Señor, esa misma promesa que nosotros tenemos hoy día. Tú estás con nosotros, Señor, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras pruebas, Señor, en medio de nuestra enfermedad. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos en este tiempo, conforta sus corazones. Señor, ayuda a aquellos que están débiles en este tiempo, Señor, fortalécelos por medio de tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo use esa palabra leída, Señor, y exhortada el día de hoy, para que mis hermanos puedan ser fortalecidos en este tiempo. Gracias, Padre, por todo. Bendición en este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.